Como les decía yo el domingo pasado, ahora es la segunda parte, acerca del matrimonio. La confesión de fe, hay un artículo que habla acerca del matrimonio, entonces estuvimos viendo con Viti y vamos a estar extendiendo esto en una serie de sermones. Y esta es mi segunda parte. La primera parte del domingo pasado habíamos visto dónde nace el matrimonio. El segundo punto era cómo estaba conformado el matrimonio. Y el tercer punto, a partir de qué momento se constituye el matrimonio. Y hoy en esta segunda parte vamos a estar viendo cuál es el propósito del matrimonio y qué simboliza el matrimonio. Esos dos puntos vamos a estar viendo. Para eso vamos a estar yendo otra vez nuevamente a Génesis. Génesis 1:27. Ahí en la creación. Génesis 1:27. Dice así, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí podemos ver algunas cosas fundamentales para la humanidad. Cosas fundamentales para la humanidad, pero ahora de una manera especial y en particular para el matrimonio. Y el texto nos dice que ambos son imagen de Dios. Ambos son imagen de Dios. Y ellos debían ¿qué? Fructificarse, multiplicarse y ser mayordomos de la tierra. Eso es lo que debían hacer este matrimonio que Dios había formado, esta humanidad que Dios había formado, que era Adán y Eva. Lamentablemente nosotros sabemos que el pecado destruye ese ideal que existía en el jardín del Edén. Y hoy, tanto el machismo como el feminismo, al estar infectados por el pecado, aquellos que militan en alguno de estos dos frentes, sus mentes y por ende su modo de pensar surgen de esta infección del pecado, pensando y viviendo como, por ejemplo, que el matrimonio es un dominio. Está el macho que trae la comida al hogar y él se cree que ya esa fue toda su función y tiene a su mujer como una sirvienta, una esclava, porque él ya cumplió, ya trabajó, se mató trabajando. Por otro lado, la reacción opuesta, ¿no? La mujer dice, debemos liberarnos de la opresión del varón y reclaman ahora la misma igualdad que el hombre en todos los aspectos. Obviamente que esta es una síntesis, ¿no?, de lo que significa o lo que reclama tanto el machismo como el feminismo. Sería muy extenso, esto es una simple síntesis, pero nosotros sabemos que ambos, tanto machismo como el feminismo, están diametralmente opuestos al diseño de Dios. Están diametralmente opuestos al diseño de Dios. Por eso, para entender el propósito del matrimonio, y por ende, obviamente, la humanidad, porque se desprende del matrimonio, debemos ir al comienzo de la creación y al nuevo comienzo de la creación. Al comienzo de la creación y a la nueva creación. Ahí nosotros debemos ir y mirar. El texto, en primer lugar, nos dice que ambos fueron creados a imagen de Dios. Es claro el texto. Ambos fueron creados a imagen de Dios. Obviamente que acá esto nos está diciendo que no es uno más imagen de Dios que el otro, sino nos está diciendo que Dios los hizo portadores a ambos de la imagen de Él. Obviamente que cada uno tiene sus características diferentes, pero ambos delante de Dios son portadores de la imagen de Dios. No hay uno más grande y otro menor. Pero nosotros tenemos que entender qué es
la imagen de Dios? ¿Qué entendemos por imagen de Dios? Obviamente no vamos a entrar en lo que la teología habla y pelea acerca de la imagen de Dios, sino de cómo entendía el pueblo de Dios qué es la imagen de Dios. Porque recuerden que Moisés escribe Génesis y todo el Pentateuco cuando salen de Egipto. Y el pueblo de Israel estaba leyendo ese Génesis. Y en el mundo, el Antiguo Oriente, era común ver imágenes y estatuas de sus reyes. Estas imágenes representaban quién estaba al mando y a quién se debían someter. Eso es lo que representaban las imágenes. Como todos sabemos, una imagen, no importa el material que nosotros la fabriquemos, esa imagen no es nada, no tiene ningún poder. No habla, no piensa, no hace nada. Pero sí puede infundir temor o puede infundir paz. ¿Por qué? Porque nos recuerda a quién está representando, quién está gobernando, quién está por encima de todo. Eso es lo que hace una imagen. Tenemos el caso, por ejemplo, de Nabucodonosor. Fíjense ahí en Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 1. Daniel capítulo 3, versículo 1. Yo lo voy a leer de la Biblia de la NBI, la Nueva Versión Internacional. Dice, Daniel 3, 1 dice, el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Esta era una estatua imponente, imagínense, 27 metros de alto y de oro. En un llano donde todos lo podían ver. Esta estatua demostraba la grandeza y la majestad de ese rey Nabucodonosor. Obviamente que hoy en la actualidad existen ese tipo de estatuas. Así como en el tiempo antiguo. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso que era de Saddam Hussein, ¿se acuerdan? Que fue ejecutado en el 2006. Él dice que construyó una estatua para su 65 aniversario de mandato. Y esa estatua, dicen que medía 12 metros de altura. 12 metros de altura, con la imagen de él. Esa estatua, si ustedes recuerdan, fue derribada en el año 2003 por los Estados Unidos y con colaboración del pueblo de Irak. Y recuerdo que cuando ahí se tiró esa estatua, lo que empezaron, creo que lo engancharon, yo ahí no me acuerdo si era con un tanque o con una camioneta, no sé con qué era, que arrastraban por todos lados la cabeza de la estatua y la gente golpeaba con un palo esa cabeza. Y uno se puede preguntar, ¿por qué golpeaban la imagen? Porque obviamente representa a un dictador. Representa a un dictador. Es algo importante la imagen. Y la gente lo veía así. El dictador había caído y golpeaban esa estatua. Hoy, porque esta fue derribada, pero hoy en Corea del Norte hay estatuas de esa magnitud. En Corea del Norte hay una estatua de casi 20 metros que representan al gobernador. Y a él tienen que reverenciarlo. Hay fotos que lo pueden buscar, que el pueblo de Corea del Norte cuando pasa por esa estatua deben reverenciarlo. Es más, hay un artículo de que un periodista una vez quiso sacar una foto a espalda, así, para ver la magnitud, y enseguida lo sacaron de Corea del Norte, porque estaba faltando el respeto al gobernante, por sacar una foto en una posición que no debía, que no correspondía. Entonces, ¿qué representa una imagen? La imagen representa a algo o a alguien. Eso es lo que representa la imagen. Y en este caso Adán y Eva representaban a Dios en la tierra. Adán y Eva eran los representantes de Dios en la tierra. Por esa razón, la orden de Dios
tan estricta. Fíjense ahí en Éxodo 20, 41. Nunca estén desconectados de que el pueblo de Israel estaba leyendo esas lecturas, todo el Pentateuco, después de la salida de Egipto. Éxodo 24 dice, no te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Los israelitas debían cuidarse de no caer en la idolatría de aquellos pueblos paganos que estaban a su alrededor. ¿Por qué? Porque dichas imágenes estaban representando a ese Dios que ellos mismos se imaginaban, que no existían, pero se imaginaban. Esas imágenes lo que estaban haciendo era representar a ese Dios que no existía aquí en la tierra. Eso es lo que representaban las imágenes paganas. La imagen de ese Dios grande para ellos, pero que no existía. Y el pueblo de Dios debía cuidarse de eso. Por eso Moisés fue claro, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, diciéndoles a ese pueblo, ustedes, los hombres, son imágenes de Dios aquí en la tierra. No una estatua. Ustedes son la imagen de Dios en la tierra. Entonces el hombre y la mujer representan a ese Dios glorioso, a ese Dios majestuoso, a ese Dios excelso, sabio, aquí en la tierra. Eso es lo que representa. Como todos sabemos, obviamente el pecado distorsiona esa imagen de Dios en el hombre. Y es interesante porque Satanás creyó que al hacerlos caer en pecado y rebelarse contra Dios, él había ganado, porque había hecho caer la imagen de Dios. Pero en realidad Dios iba a manifestar un día a su verdadera imagen. Jesús, el verdadero hombre. En un día postrero Él lo iba a hacer. Y Pablo lo declara de esta manera. Fíjense ahí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. 2 de Corintios 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Que es la imagen de Dios. Hay unas páginas más en Colosenses. Nuevamente Pablo, hablando del Señor Jesús, ese verdadero hombre. Colosenses 1:15 dice, Él, Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, de toda creación. En Juan capítulo 14 tenemos un relato interesante entre Jesús y uno de sus discípulos. Juan 14, 9. Jesús le tuvo que decir a uno de sus discípulos, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Jesús entonces es la verdadera imagen perfecta de Dios. Él fue el único que lo representó perfectamente aquí en la tierra. Pero su misión no solo era mostrar al Padre, sino también salvar a pecadores. ¿Para qué? Para restaurar esa imagen distorsionada y crear en Él una nueva humanidad. Y aquellos que habían de responder y se iban a arrepentir y creer y poner su fe en Él, ahora el Señor está obrando en ellos. Por eso Pablo en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Ahora Dios lo que está haciendo por medio del Espíritu Santo es trabajando en cada uno de sus hijos, formando en cada uno de sus hijos esa imagen distorsionada. Ahora Dios está trabajando en cada uno de sus hijos y formando la imagen de su unigénito Hijo. Eso es lo que está haciendo Dios hoy. En Colosenses nosotros podemos ver que aquellos creyentes en Cristo fueron revestidos de una nueva creación. Ellos habían sido revestidos de un nuevo hombre que va siendo permanentemente transformados hasta llegar al pleno conocimiento de su Hijo Jesús, que es en la segunda venida. Colosenses 3:10 dice eso. Fíjense en Colosenses 3:10. Dice, y revestidos del nuevo, porque no es revístanse del nuevo, sino que si nosotros leemos el pasaje, sigue, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así, esta nueva humanidad debe representar a su Creador en el mundo. Esta nueva humanidad debe representar hoy a su Creador en el mundo. De la misma manera que pasa en Génesis, esta nueva humanidad, en esta nueva humanidad tampoco hay una segunda categoría. Cuando Dios dijo que los dos iban a ser portadores de su imagen, y así los creó, así en esta nueva humanidad que es formada en Cristo, no hay cristianos de segunda categoría. En Gálatas, Pablo lo dice muy claro, Gálatas 3:26 en adelante. Fíjense que dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni varón, dice, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Obviamente que sí sigue habiendo diferencias entre el hombre y la mujer. Hay diferencias biológicas, sexuales, de roles, pero todos somos uno en Cristo. Y por ende, todos estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo. Todos. Yo el domingo pasado había dicho que iba a estar hablando acerca un poco de las diferencias entre el hombre y la mujer. Bueno, no lo voy a hacer. Lo vamos a dejar para otro día. Yo quiero que nos concentremos acerca del propósito de Dios, que somos imagen de Dios y cómo estamos siendo restaurados a esa imagen perdida. Entonces, ¿qué podemos aprender hasta acá? En primer lugar, saber que Dios forma con un propósito a la humanidad y al matrimonio. Ellos son la imagen de Dios en la tierra. Ambos. No hay uno mayor que el otro. Ambos son portadores de la imagen de Dios y representantes en la tierra. En segundo lugar, que esa imagen fue distorsionada por el pecado. Cada ser humano hoy sigue portando la imagen de Dios, pero de una manera distorsionada. Esto nos ayuda como cristianos, más aquellos cristianos, ese matrimonio que su esposo o su esposa no es cristiano, lo tienen que ver como portadores de la imagen de Dios, obviamente distorsionados por el pecado. Por eso ese cónyuge cristiano debe orar a Dios para que le dé vida y le dé una nueva creación, para que ahora sí, tanto como ese cristiano, él pueda disfrutar de esta transformación a la imagen de su Hijo. En tercer lugar, la nueva humanidad en Cristo fue salvada y está siendo transformada a su imagen, restaurando esa imagen perdida. Y esto como matrimonio cristiano deben considerarlo.
Deben considerarlo. ¿Por qué? Porque esto nos hace recordar que estamos casados con una persona que está siendo transformada, está siendo perfeccionada, que no es perfecta, sino que está siendo perfeccionada. Está siendo perfeccionada, y el mismo trabajo que Dios está haciendo en nosotros, la está haciendo en Cristo, la está haciendo en mi pareja, en mi esposa o en mi esposo, en el caso de las mujeres. Sabiendo esto, entonces podemos ver qué es fructificar y multiplicarse. Adán y Eva debían tener hijos. Ellos debían reproducirse. Lamentablemente, después de la caída, y más en nuestro tiempo, que estamos viviendo, estamos sumergidos en un mundo egoísta y consumista, tener hijos se concibe como algo malo, algo que va a detener nuestra profesión, va a detener nuestra carrera, nuestro trabajo. Es algo que no pueden tomar las parejas. Hoy, por ejemplo, las parejas jóvenes no quieren tener esa responsabilidad porque piensan primeramente en su profesión, su carrera. Obviamente que tener hijos es una responsabilidad. Sí es una responsabilidad. Porque nos es dado una vida, una persona a nuestro cuidado. Por eso debemos nosotros ser balanceados en esto. El Señor no nos manda a tener tantos hijos como querramos, sino nos manda a tener hijos cuanto podamos. Dice el pastor Richard Pratt, del cual mi mensaje está basado, dice: debemos balancear nuestro llamado de la multiplicación física con nuestras otras responsabilidades. La edad y la salud de la pareja, las obligaciones de vocaciones extraordinarias, las responsabilidades de tener padres ancianos, consideraciones financieras y muchos otros factores nos ayudan a determinar el número de niños y el tiempo apropiado para tenerlos. Hay un tiempo para multiplicarse y un tiempo para abstenerse de multiplicación, Eclesiastés 3 del 1 al 8. La Biblia nos enseña que los niños no son un estorbo ni una maldición. El Salmo 127:3, de acuerdo, me gustó mucho cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Dice, en la Reina Valera dice, herencia de Jehová son los hijos. En la Biblia de las Américas dice, he aquí don del Señor son los hijos. Tiene una mejor traducción. Don, regalo del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Me gusta una frase que dice Pratt: los hijos son centrales en la razón por la cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Son centrales en el diseño de Dios, en el plan de Dios. El mandato de Dios de fructificarse entonces y multiplicarse es reproducir esa imagen de Dios por toda la tierra. Es reproducir esa imagen de Dios por toda la tierra. Y esto no es como los animales. Los animales fueron bendecidos por Dios y Dios dijo, fructifíquense y multiplíquense, pero los animales solo lo hacen para mantener su especie. Esa es la diferencia entre el hombre y los animales. El hombre debía multiplicarse porque solo ellos portaban la imagen de Dios en la tierra. Ellos eran los únicos portadores y debían multiplicarse para que esa imagen sea multiplicada y desparramada en toda la tierra. Tener hijos no es un fin en sí mismo. No es un fin en sí mismo. No es para sentirme realizado, como muchas veces he escuchado en los círculos de mujeres en conversaciones. Me sentiré realizada si tengo un hijo. Obviamente que esto está cambiando, ¿no?
Está cambiando porque hoy la profesión, el trabajo es lo que se siente realizada. Pero antes, no muchos años antes, era eso. Una mujer se sentía realizada, se sentía mujer si tenía hijos. Es erróneo también pensar, no querer que nuestros hijos crezcan, porque no estamos entendiendo el mandato. Los hijos son formados para mostrar la imagen de Dios al mundo y para que ellos se multipliquen a su vez. No es un muñeco el cual yo puedo tener y retener a mi lado. El anhelo de un padre, el anhelo de una madre es que su hijo crezca y sirva como imagen de Dios en la tierra. Ese es el anhelo de un padre, que su hijo crezca y sirva como imagen de Dios en la tierra. El matrimonio cristiano entonces debe formar esas imágenes de Dios por medio de la enseñanza de la palabra. Y con mucha oración para que el Espíritu Santo pueda crear en nuestros hijos un corazón nuevo, una nueva naturaleza. Y sí, con esa nueva creación, mostrar así la imagen de Dios a un mundo perdido. A un mundo perdido. Los padres deben mostrarle el camino, no solo deben sostenerlo físicamente, que está bien, es parte de la tarea, sino también deben sostenerlos espiritualmente. Deben enseñarles cómo vivir como imágenes de Dios. Esa es la responsabilidad que se le había dado Dios a Adán y a Eva. Esa es la responsabilidad de esta nueva humanidad que Dios redime con su propia sangre. Cito nuevamente a Pratt. Nosotros cumplimos nuestra labor solamente cuando criamos a nuestros hijos para servir a su Creador. Nosotros cumplimos nuestra labor solamente cuando criamos a nuestros hijos para servir a su Creador. Por eso encontramos textos como Deuteronomio 6, búsquenlo si quieren. Deuteronomio 6, 4 al 9, muchas veces citado. Pero nosotros no tenemos que perder el contexto. Este texto está relacionado con Génesis 1:26. Eso era lo que tenían en la mente el pueblo de Israel. Yo no puedo desconectar Deuteronomio 6 con Génesis 1:26, porque ese era el propósito de Dios. Deuteronomio 6:4 dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. La responsabilidad de los padres es vivir y repetir estas palabras. Es vivir y repetir estas palabras. Y digo vivir porque nos olvidamos muchas veces que como padres cristianos nosotros estamos mostrándole a nuestros hijos esa imagen restaurada de Dios. Esa imagen que está siendo transformada. Eso es lo que nosotros estamos mostrándole a nuestros hijos. Por eso nuestros hijos deben ver eso, que estamos siendo transformados, no perfectos, pero sí estamos transformados. Que esas imágenes de Dios nuevas ahora atesoran la palabra de Dios y viven la palabra de su Creador continuamente. Esta es la forma que Dios diseñó, no hay otra. Esta es la forma, no hay otra. El matrimonio fue diseñado por Dios para formar imágenes de Él por medio de la enseñanza, por medio de la oración, por medio de la disciplina, para que ellos un día hagan exactamente lo mismo con sus propios hijos.
Exactamente lo mismo con sus propios hijos. Pero claro, tenemos un problema, porque estamos hablando simplemente del matrimonio. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no están casadas? O que sus hijos ya no están en su casa, o que son ancianos, o que son viudos, o que son viudas. ¿Cómo pueden cumplir este mandamiento? Y esto es lo maravilloso de la nueva creación, que somos todos aquellos que nos rendimos a sus pies. Jesús dice en Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No es tener solo hijos en la carne, sino también hijos espirituales. Esta es la responsabilidad de cada cristiano. El cristiano debe reproducirse también, al igual que en el mandato de Génesis, que más que un mandato es una bendición, porque Dios bendice y dijo: la fructificación y la multiplicación es una bendición. Y cada cristiano debe multiplicarse, sea en sus hijos carnales o en sus hijos espirituales. Esa es la misión de cada uno de los cristianos. Sea casado o sea soltero, sea anciano, ya no tenga hijos, sea viudo, sea viuda, sea la situación que sea. Esa es la vida cristiana. En varias oportunidades el apóstol Pablo dice lo siguiente, 1 Corintios 4, 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Pablo habla de Timoteo como su hijo. En otra ocasión, a Filemón, Pablo le escribe a Filemón en el versículo 10. Recuerden que se había escapado un esclavo de Filemón. Y Pablo le dice: te ruego, fíjense cómo dice, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. El sentido de fructificación y multiplicación es con un propósito: llenar la tierra con imágenes del Creador. Ese es el propósito de la fructificación y multiplicación. Lo último que podemos ver en este verso, para pasar después a mi segundo punto, es el tener dominio sobre la tierra, o ser mayordomos, o ser administradores de la tierra. Este punto está obviamente relacionado con la fructificación y la multiplicación. En la fructificación nosotros engendramos y formamos imágenes de Dios para esparcirlas por todo el mundo. En el dominio o la administración, nosotros como imágenes debemos administrar cualquier faceta de la creación que Dios nos ponga por delante. Debemos administrar cualquier faceta de la creación que Dios nos ponga por delante. Por ejemplo, en el principio, Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén. Y Adán y Eva tenían ambos tenían la responsabilidad de cultivarlo, de cuidarlo. Esa era la responsabilidad. Cuando Dios elige al pueblo de Israel, en la época de los gobiernos tanto de David como de Salomón, que fue la prosperidad máxima de Israel, ahí se pudieron construir sistemas de comunicación extensivos. Ahí se pudo hacer comercio internacional, etc. También tenemos cuál era la instrucción dada a los hijos de Israel. Era tal que cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, a un pueblo pagano, él pudo aprender la lengua y la sabiduría babilónica, porque estaba en ese lugar, era la imagen de Dios y podía administrar ese problema, lo pudo administrar tomando de los babilónicos y pudo gobernar.
pudo ser consejero, pudo hablar con los reyes. Pero no solo eso, tenemos la parábola que Jesús enseñó en Mateo 25:14. Mateo 25:14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Obviamente no voy a entrar en el detalle de esta parábola. Hay una predicación, no me acuerdo si era de Sugel Michelén o de Gómez Dixon, de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Ahí es una parábola, es una predicación espectacular para que la puedan escuchar acerca de esta parábola. Pero tenemos acá un talento o varios talentos se nos fueron concedidos, dados, de acuerdo a nuestras capacidades. Cada uno de nosotros tenemos uno o varios talentos. Y nuevamente, la tarea de los padres es ayudar a sus hijos a desarrollarlos y acompañar esa capacidad para que un día puedan administrarlo para la gloria de Dios. Esa es la responsabilidad que tenemos. Una de las cosas que debemos hacer de una forma particular y así enseñar a esta nuestra generación es ser responsables en sus labores, sean pequeñas o sean grandes, porque van a ser imágenes de Dios, administrando la creación de Dios. Esas labores pueden ser en la casa, como una ama de casa, o puede ser cuando sean profesionales, o comerciantes, empleados, o administradores públicos. No importa, deben saber administrar la creación de Dios. Hay una enseñanza de Pablo que se aplica muy bien, que es Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid. Me gustó mucho cómo lo traduce Palabra de Dios para Todos. Dice: cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los hombres. Como administradores, entonces, e imágenes de Dios, debemos hacer todo, absolutamente todo, de corazón y de buena gana, dice la versión de la Nueva Versión Internacional. De buena gana debemos hacerlo. Pero no solo eso, sino que lo debemos hacer como para el Señor, o como si estuviésemos trabajando para el Señor. Así lo debemos hacer. Ahora, si yo pienso en esto, podemos pensar qué responsabilidad si estuviésemos pensando continuamente de esta manera. ¿Qué responsabilidad? ¿Cómo cambiaría nuestro trabajo? ¿Cómo cambiaría hacer nuestros quehaceres? Si podemos estar pensando que lo estamos haciendo como para el Señor, como para Él, y que Él está presente. Y eso es lo que nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos, y debemos entender que Él sí está presente en todos nuestros quehaceres. Él está presente continuamente en nuestro trabajo, en nuestra casa, en todo lo que hagamos. Está presente. Está presente. El trabajo no es para aumentar mis placeres o mi bienestar. Y lamentablemente muchos aman trabajar y encuentran en el trabajo la satisfacción y el deleite y se olvidan de sus demás responsabilidades como imágenes de Dios. Se las olvidan. Así no debe ser entre nosotros. Cito nuevamente a Richard Pratt. Dios nos llamó a tener dominio del mundo para nuestra propia gloria y honra. Dios fue quien les dio el mandato a Adán y a Eva.
Él comisionó a la raza humana, trabajando duro en nuestras labores para que Dios reciba el honor. Trabajando duro en nuestras labores para que Dios reciba el honor. Jesús en una oportunidad dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5:16, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a Dios o glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como vemos, somos imágenes de Dios quien representa en la tierra. Somos los representantes aquí en la tierra. Esa imagen la debemos multiplicar en nuestros hijos para que ellos sean siervos de su Creador. Para que sean siervos de su Creador. Y además, tanto ellos como nosotros mostramos al mundo que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor, para que Él reciba gloria, para que Él reciba todo el honor, porque al fin y al cabo nosotros somos imágenes de Él, somos simples imágenes que mostramos y hacemos ver al mundo que hay un Creador ordenado, perfecto, amoroso, que todo lo sabe, todo lo puede. Entendiendo entonces esta parte del propósito del matrimonio, debemos entender otro aspecto. Lo vamos a hacer rápidamente, que es mi segundo punto. ¿Qué simboliza el matrimonio? En la primera parte vimos el propósito como imagen de Dios. Ahora vamos a ver cómo lo mostramos, cómo mostramos al mundo o deberíamos mostrar al mundo lo que simboliza el matrimonio. Lo que simboliza el matrimonio. El matrimonio es una parábola viviente de Cristo y su iglesia. Eso es lo que es el matrimonio. Una parábola viviente de Cristo y su iglesia. Obviamente que mi intención no va a ser una exposición exhaustiva de lo que es el simbolismo. No va a ser. Sino quiero crear en cada uno de ustedes la responsabilidad de lo que es el matrimonio frente al mundo, de lo que es nuestro matrimonio frente al mundo. Y para ello voy a hacer algunas preguntas. Pero fíjense ahí en Efesios 5, 25. Efesios 5, 25. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Al leer este pasaje debemos preguntarnos todos los días como esposos: ¿amo a mi esposa así como Cristo amó a la iglesia, la cual soy yo? Porque yo soy la iglesia. ¿Amo a mi esposa así como Cristo amó a la iglesia, la cual soy yo? Creo que esta pregunta es una pregunta que debe estar permanentemente en la mente de los esposos. Todos los días, cada día. Una de las cosas buenas que un esposo puede hacer es levantarse a la mañana y pedirle la gracia de Dios para que lo ayude para cumplir este propósito. Recordemos que el matrimonio es una parábola viviente de Cristo y la iglesia. El varón debe pedir de la gracia de Dios y al finalizar el día poder evaluarse él mismo si llevó a cabo esto. Y si no lo llevó a cabo, debemos pedir perdón a Dios y a ella. Eso es lo que se debe hacer. Y de la misma manera con las esposas. Versículo 21. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Obviamente,
esta palabra sometidas causa un poco de repulsión, en especial para aquellas mujeres que están infectadas o influenciadas por un pensamiento mundano feminista. Causa repulsión, porque esta filosofía de vida habla de liberarse del varón. Pero para una mujer cristiana, nacida de nuevo, portadora de la imagen de Dios, que va siendo renovada cada día, este llamamiento de sometimiento no es algo de esclavo o dominador y dominada. Es porque Cristo es la cabeza y ella representa a la iglesia sometida a esa cabeza que es Cristo. Esa es la imagen que una esposa debe tener. Se somete a su esposo porque así demuestra al mundo cómo la iglesia se somete a Cristo, que es la cabeza. Y de la misma manera que el esposo, la esposa debe preguntarse frecuentemente: ¿he sido sumisa a mi esposo? ¿He reconocido a mi esposo como cabeza? Y de la misma manera, al finalizar el día, ella también debería evaluarse. De la misma manera. También así como matrimonio y como nosotros debemos reflejar esta parábola viviente al mundo, también como matrimonio se puede orar, tanto al comienzo como al finalizar el día. Orar para que la gracia de Dios nos ayude a manifestar al mundo esa parábola viviente. Y al finalizar el día, mirarnos, evaluarnos si pudimos cumplir ese propósito. Y si no lo cumplimos, pedir perdón y pedir más de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. En conclusión, ¿qué fundamentos hemos aprendido? En primer lugar, Dios es el creador del matrimonio. Todo lo que se diga, se muestre o se enseñe que sea contrario a la palabra de Dios, es pecado, porque no está de acuerdo al diseño de Dios. Otra cosa es, Dios ha establecido cómo debe ser conformado un matrimonio. Solamente un hombre y una mujer. Solamente. Todo lo demás es un invento del hombre y debe ser desechado, porque va en contra del diseño de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, el matrimonio es un pacto, como habíamos visto, y debe ser tratado como tal. Es una promesa de fidelidad, con testigos e intercambio de símbolos. No hay matrimonio si no hay pacto de fidelidad. No hay matrimonio si no hay pacto de fidelidad. Otra cosa que aprendimos, que el propósito del matrimonio es multiplicar la imagen de Dios en toda la tierra, con responsabilidad. Hacer que nuestros hijos sean de carne, o sean de la carne, o espirituales, sean siervos de su Creador. Sean siervos de su Creador. Esto se debe hacer con oración, enseñanza, disciplina, para que ellos puedan formar también a sus hijos como imagen de Dios. Debemos orar para que el Espíritu Santo abra sus corazones y cree en ellos una nueva creación. También debemos enseñarle con nuestra vida y también por medio de la enseñanza a tener dominio sobre la tierra, a ser buenos administradores de todas las cosas, sean chicas o grandes, para traer gloria y honra a Dios. Esto es la tarea que Dios nos ha encomendado. Somos representantes de Dios en nuestro lugar de responsabilidad, sea cual sea. Sea en la casa, sea en la escuela, sea en el trabajo, en el comercio, en donde sea. Teniendo presente las palabras de Jesús, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Teniendo en mente este pasaje, debemos pensar que el matrimonio es una parábola viviente de Cristo y la iglesia. Nuestras vidas como matrimonio deben testificar, deben traer gloria al Señor cuando los incrédulos nos vean. Debe traer gloria a Dios. ¿Qué nos muestra todo esto? Que Dios tiene que seguir trabajando muchísimo con nosotros. Eso es lo que demuestra todo esto. Por eso necesitamos de la gracia de Dios para que nos ayude en esta tarea. Por eso los escritores del Nuevo Testamento concluían sus cartas, por ejemplo, de esta manera, en Filipenses 4:23, la gracia de Dios, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. O como nosotros hemos cantado, la gracia de Dios me sostendrá. Y así podemos terminar este sermón. Con la carta de Corintios, Pablo escribiéndole, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Señor, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 1:20. Que sea realmente la gracia de Dios para llevar a cabo esta tarea que tenemos por delante como matrimonio. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu gracia, porque vemos esa responsabilidad que tenemos, pero sabemos que no estamos solos, sino que tú has hecho una obra perfecta en tu Hijo Jesús. Gracias por escondernos en Él. Gracias por darnos de tu Espíritu Santo que nos fortalece, nos convence de pecado, nos ayuda, nos alienta, nos vivifica. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Gracias porque tenemos la promesa de que tú vas a terminar la obra que empezaste en nosotros. Esa imagen perfecta de tu Hijo va a ser reproducida en nosotros. Ayúdanos, Señor, como matrimonios o como cristianos, a poder mostrar esta imagen tuya al mundo y ser obedientes y ser responsables delante del mundo para que el mundo glorifique tu nombre, Señor. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús. Amén.